Al parecer, mis hermanos y mis hermanas, sufrimos un problema. No cuento con internet en la casa, por eso es que se cortó la transmisión. Yo espero en el Señor que ustedes me estén viendo y si no es así, pues espero en el Señor que, que al menos alguien me escuche el día de hoy. Bueno, les comentaba a ustedes, esta es nuestra quinta entrega para Cristo y el coronavirus, basado en Filipenses capítulo número 4, del versículo número 11 al 12, es la porción de la escritura que acabamos de leer hace un momento. Y les comentaba también acerca de que nosotros podemos aprender a mantenernos en calma bajo presión en medio de esta pandemia del coronavirus. Y esto solamente puede ser otorgado a través de la misericordia y de la bondad de nuestro buen Dios. Y en medio de todo esto también que está sucediendo, ¿verdad? Y por qué no decirlo, en medio de toda esta pandemia, es lamentable encontrarnos con hermanos que son líderes religiosos de muchas iglesias que nos alientan a pedir ayuda a Dios en los problemas, ¿verdad? Pero también algo interesante que surge en medio de todo esto, y es que a veces estas personas nos dicen que nosotros debemos de pedir ayuda y que Dios resolverá esos problemas y que si nosotros tenemos fe, no hay duda que recibiremos eso que Dios nos ha prometido. Ciertamente, y también tenemos que decirlo, a veces Dios actúa dramáticamente en algunas ocasiones, pero Él decide cómo va a responder y nadie tiene el derecho de tomar esa decisión por nuestro Dios más que solamente Él. De ahí que sea injusto decirle a las personas, ¿verdad?, de parte de estos líderes religiosos que están, a las personas que se encuentran en dificultad, que por falta de fe no es que han recibido sanidad o que ninguno de los problemas se ha resuelto porque les faltó más fe para que se llevara a cabo el milagro. En muchas ocasiones, mis hermanos y mis hermanas, aparecen estos líderes milagrosos que lo que logran con sus eventos de sanidad en masa es una terrible frustración y desestabilizar también la fe de algunos creyentes vulnerables o nuevos en la fe. Y cuando vemos esto, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que considerar que los nuevos cristianos o las personas que apenas están creciendo en la fe, ¿verdad? Eh, ven ellos que en muchas ocasiones pues parecería como que la vida no es realmente como la habían pintado estos líderes milagrosos, ¿verdad? Sino que eh, ellos tratan de crecer en la fe y en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, pero no pueden lograrlo porque les dicen cosas como estas. Te faltó fe, te faltó orar más, te faltó orar de otra forma, te faltó algo para que Dios te pudiera dar lo que tú estabas pidiendo. Y lo que realmente sucede, mis hermanos y mis hermanas, con esto es que las personas van a sufrir de una terrible frustración y destabilizar también su fe, porque son personas nuevas en la fe y van a sufrir bastante. Y cuando vemos que los nuevos cristianos descubren que la vida resulta ser diferente de cómo la pintan, los que se dicen ser las personas que tienen todas las respuestas, estos cristianos, por lo general, mis hermanos y mis hermanas, guían a las personas hacia cosas que no deberían de ser. De ahí que tengamos que a veces que decirlo y decirlo de una manera muy contundente, que los nuevos cristianos, ellos terminan por aceptar una de las siguientes conclusiones. Dios, a veces dicen ellos, Dios está muerto.
o Dios tal vez se aburrió de mí, o tal vez está desinteresado de los seres humanos, o Él no tiene empatía con nosotros. A veces las personas que no reciben una respuesta de sí, llegan a pensar en su corazón: Dios está enojado conmigo por algún pecado que he cometido. O Dios, seguramente no le puedo tener yo mucha confianza porque cada vez que yo le pido y le pido y le pido, Él me escucha. O en otras ocasiones llegan a decir: es que Dios no me ha escuchado porque no tuve suficiente fe. Y bueno, aunado a estas cuatro alternativas, tenemos que decirlo también, mis hermanos y mis hermanas, estas cuatro alternativas sirven para apartar a las personas de Dios, justo cuando su necesidad espiritual es mucho mayor. Y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Y sabes una cosa, mi hermano y mi hermana, eso es obra del mal. Por eso es que hay un problema muy fuerte con esta situación. Y es verdad, a veces resulta de nuestro pecado. Y ese resultado de nuestro pecado a veces nos mete en problemas. Pero eso no significa que Dios nos esté castigando. Es la consecuencia de nuestro mal comportamiento, ¿por qué no decirlo? Es probable, y también tenemos que considerar esto, que cuando analizamos nuestra vida o la de otras personas, notamos que la vida parece ser injusta. ¿Cómo podríamos explicar una injusticia tan aparente? Bueno, o cómo puede ser que Dios, que es justo y amoroso, permita que algunas de las personas sufran y otras personas puedan disfrutar de toda buena dádiva. Existe una respuesta para todo esto, mis hermanos y mis hermanas. Una respuesta muy puntual que dan algunos hermanos que son estudiosos de la Biblia, es decir, las personas teólogas o aquellas personas que se han dedicado una vida al estudio de la palabra de Dios. Ellos nos dicen que la enfermedad y la muerte entran al mundo como el resultado del pecado y que todos, sin excepción, algún día moriremos. Y esa es la tremenda realidad. Pero esta respuesta no deja de ser un tanto triste y lamentable. Sin embargo, recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que no tenemos la capacidad intelectual para entender los pensamientos. Nosotros no tenemos la capacidad intelectual para entender los pensamientos de Dios. Aunque lo que sí podemos hacer es tener fe, una fe inquebrantable. Y es ahí donde nosotros queremos trabajar el día de hoy y desde ese ángulo queremos trabajarlo. Recordarás, Pablo se encontraba en un momento en su vida donde él puede decir que puede darle gracias a Dios cualquiera que sea la situación en la cual está viviendo. Y que por otro lado también nos hemos encontrado a hermanos, podríamos decirlo, bien intencionados pero mal dirigidos, que a veces llevan a los hermanos más débiles en la fe a presionarlos en sí, en su relación con Dios, para que estos hermanos que son más nuevos en la fe, o hermanos que apenas se están acercando al Evangelio, los vayan a presionar y a presionar y a presionar para que ellos, si no hacen lo que se les dice o si no, en la forma en la cual se les dice, pues no vas a obtener lo que Dios te va a dar a ti y a mí. Cosa que no es así y que en su momento lo aclararemos. Dentro de todo esto, mis hermanos y mis hermanas, también tenemos que decir que nosotros como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Tenemos que comprender que la enfermedad y la muerte es algo con lo cual nosotros pues tenemos que padecer, todos los seres humanos, y que todo esto que se llama enfermedad es resultado del pecado, y que todos en algún momento de nuestra vida hemos de ser llamados a la viva presencia de nuestro buen Dios. Es triste, es verdad, pero tenemos que considerar que
el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros es para tener fe. Una fe que debe ser inquebrantable. Ejemplos tenemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios para poder entender de qué se trata esta fe. Esta fe a la cual tú y yo hemos sido llamados. Una fe, mis hermanos y mis hermanas, que se denominaría como una fe inquebrantable. Dice la palabra de Dios, un ejemplo interesante que nosotros tenemos en ese sentido, es lo que dice la palabra de Dios en Daniel capítulo número 3 del versículo 16 al 18. Bastante interesante este pasaje bíblico. Dice la palabra del Señor así: Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad, les dice. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¡Wow! En otras palabras, mis hermanos y mis hermanas, recordarás esta historia bíblica que es bastante interesante. El rey Nabucodonosor había mandado hacer una estatua de sí mismo, y a cierta hora del día sonaba una trompeta y las personas tenían que arrodillar ante esta imagen. Sadrach, Mesach y Abednego, como hijos de Dios, no quisieron obedecer al rey en ese sentir. Y algo interesante sucedió en esto. El rey los iba a arrojar al horno en fuego. Algo que ellos replicaron de una manera magistral en ese aspecto. Y es esta. Dice así en el versículo 17: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las llamas y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su majestad. Ahí está la clave, mis hermanos y mis hermanas, para la fe inquebrantable. Un hermano, una hermana en Cristo que ha depositado su fe en Dios, ¿verdad?, en este sentir, que este hermano y esta hermana en Cristo, al depositar esta confianza en Dios, al depositar esta fe en Dios, no importa si tiene o no, o cuenta o no, o recibe o no. Lo importante es que con su vida está honrando a Dios. Porque le dice, Dios tiene el poder para librarnos a nosotros del horno. Pero aunque no lo haga, yo de todos modos seguiré honrando a Dios. Y eso es muy poderoso, es muy fuerte. Y estamos hablando de una fe inquebrantable. No es como aquellas personas, ¿verdad?, que llega a suceder, porque llega a suceder. Aquellas personas que si no reciben lo que le piden a Dios, se alejan de Dios. O aquellas personas que si Dios no les da lo que ellos quieren en el momento que lo necesitan y en la forma que lo pidieron, se alejan de Dios. No se trata de eso. Esto es mucho más grande, mis hermanos y mis hermanas, es mucho más profundo. Y de eso está hablando la palabra de Dios. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de esto tenemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en la vida de Job. Job, como tú sabes, todas las calamidades que se vinieron sobre de él para apuntar hacia ese punto, para apuntar hacia ese rubro. En Job 13, versículo número 15, en la Reina Valera 60, dice de la siguiente manera: He aquí
aunque Él me matare, en Él esperaré. Y eso, mis hermanos y mis hermanas, es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿verdad? Sin importar lo que suceda en su vida, Job puede realmente descansar en Dios. He aquí, aunque Él me matare, y está hablando de Dios, en Él esperaré. Entonces, recapitulando, ¿qué concluiremos en cuanto a esto? Bueno, mi hermano y mi hermana, es necesario entregarnos a su voluntad en los momentos más difíciles. Es necesario entregarnos a la voluntad de Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él jamás nos va a defraudar. Y tampoco podemos evitar las pruebas. No podemos evitar las pruebas, mis hermanos y mis hermanas. Y tenemos que recordar esto, y recordarlo siempre. Él estará con nosotros para sobrellevar esas pruebas y mantenernos firmes en la fe. Porque hay que recordarlo. Dios no nos da mucho más o más allá de lo que nosotros podamos soportar. Quisiera concluir con esta pregunta que les hice a ustedes hace 3 semanas, y con esa pregunta hemos estado hasta esta última, 5ª semana. ¿Qué está haciendo Dios por medio del coronavirus? Seguramente te preguntarás, mi hermano y mi hermana, ¿qué está haciendo Dios en medio de esta pandemia? Bueno, he aquí algunas cosas de las que Dios está haciendo y que Dios nos ha permitido reflexionar, y que es muy bueno recordarlas. Tal vez ya has pensado en algunas de ellas, o tal vez no, o tal vez tienes otras. ¿Por qué no? Un servidor tiene estas para ti el día de hoy. Seguramente tú tendrás otras también. ¿Qué está haciendo Dios por medio del coronavirus? Bueno, lo que está haciendo Dios por medio del coronavirus, mis hermanos y mis hermanas, es que nos recuerda que Él es soberano y todo está bajo su control. Es la primera cosa que nos recuerda Dios. Es lo primero que Dios está haciendo por medio del coronavirus. Que Dios es soberano, nos va a recordar a todos y cada uno de nosotros que Él es soberano y que todo está bajo su control. Otro aspecto interesante que Dios está haciendo por medio del coronavirus, por medio de toda esta pandemia que estamos padeciendo como humanidad, es que nos recuerda que los sanadores, ¿verdad? Aquellas personas que estaban en la televisión, pues lo digo con mucho respeto, pero hay que decirlo, nos mintieron por muchos años. Nos estuvieron mintiendo por muchos años, ya que, y siendo muy honestos en este sentir, ahora están en casa con su cubrebocas, al igual que todos nosotros, ¿verdad? Dios, a través de esta pandemia, de este coronavirus, nos vino a mostrar que no dependía de una persona con un apellido rimbombante y haciéndose llamar profeta, sino que siempre dependió de Él, siempre dependió de Dios, no de una persona. Otro aspecto también que Dios nos recuerda por medio del coronavirus es que en medio de esta pandemia no hay distinción de personas. Es decir, todos somos iguales, sin importar nuestro color de piel, sin importar si eres rico o eres pobre, sin importar nuestro nivel de educación, ¿verdad?
nuestras maestrías, nuestros doctorados o nuestra primaria o apenas haber ido al kinder. De hecho, en medio de esta pandemia, como parte de que no hay distinción de personas, tampoco importa nuestro estatus migratorio. Nos vino a mostrar el Señor en medio de esta pandemia que Él está por encima de todo eso y que todo lo que hemos construido, como el color de la piel, la riqueza, la educación o lo que sea, Dios lo vino a derrumbar todo a través de esta pandemia. También, algo que nos muestra nuestro buen Dios a través del coronavirus es que nos recuerda que orar es indispensable, ¿verdad? Para que de esta manera tú y yo podamos tener una sana comunicación con Él. Además de interceder por otras personas. Porque recordarás, mi hermano y mi hermana, que comenzando con el Padre Nuestro, nunca decimos Padre mío, sino que Él ordenó a sus discípulos, a todos nosotros, decir esto: Padre Nuestro. Porque no hay una situación de propiedad, no es mío y de nadie más, sino que es nuestro, es por mí y por todos y por mí. No, es decir, mis hermanos y mis hermanas, nos desprende de nuestro individualismo, del egoísmo. Eso es lo que hace nuestro buen Dios a través del coronavirus. No solamente el mantener una sana comunicación con Dios a través de la oración, también orar por las personas, orar por aquellas personas quienes nos rodean. Otro aspecto también que nos viene a mostrar nuestro buen Dios en medio de esta pandemia, en medio de este coronavirus, es que nos ha dado la oportunidad de pasar tiempo en familia. Así es. Algunas personas dirán, ya estoy hasta aquí. Pues bien, Dios nos va a dar más tiempo en familia. Ya que la familia, hay que recordar, mi hermano y mi hermana, es la estructura de nuestra sociedad. Aunado a esto, a que la familia es un tesoro hermoso que necesitamos valorar más. Por eso es que Dios, a través de este coronavirus, a través de esta pandemia, nos brinda la oportunidad de pasar más tiempo con nuestra familia y menos con nosotros mismos. Menos egoísmo. Aunado a esto, y también, y por qué no decirlo, nuestro buen Dios en medio de esta pandemia también nos recuerda que la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Que en la palabra de Dios, más bien dicho, en la Biblia, encontramos esperanza, paz, consuelo y sabiduría. Como algo muy importante, mis hermanos y mis hermanas. Otro aspecto también, que también es digno de ser mencionado para ti y para mí, es que nuestro buen Señor nos recuerda cuán vulnerables somos como humanidad, cuán frágiles somos. Somos muy frágiles. Cuando sentíamos que todo lo teníamos, ¿verdad? Llega el Señor y nos dice, no, somos muy vulnerables. Otro aspecto también, mis hermanos y mis hermanas, que Dios hace a través del coronavirus, es que nos ayuda a valorar que el congregarnos en un templo, el presentarnos ante nuestro Dios es un honor. Es un verdadero honor. Y debemos de valorarlo mucho, ahora que no tenemos esa oportunidad.
también, y por qué no decirlo, nos ha recordado que sin Dios jamás podremos enfrentar ninguna calamidad, esta y las que vengan. Sin Él no lo vamos a enfrentar. De hecho, no podemos enfrentarlo. En medio de esta pandemia, también nuestro buen Dios nos ha recordado algo bien importante, y que es el acercarnos a Él. O sea, las iglesias no se cerraron, porque la iglesia eres tú y soy yo. Nos ha acercado más y más a Él. Y por último, nos recuerda que es necesario estar preparados para cuando Él nos llame. Necesitamos estar preparados para cuando Él nos llame a su santa y bendita presencia. He aquí un dato interesante, mis hermanos y mis hermanas. Como sabes, las estadísticas están a flor de piel. Y por lo general de lo que se habla es que estadísticamente cuántas personas se han contagiado, cuántas se han recuperado, cuántas personas están en cama y demás, cuántas personas han sido llamadas a la presencia del Señor. Pero este es solamente un aspecto de la vida. Y como sabes, como humanidad tenemos muchos aspectos. No solamente es el coronavirus, puede ser cualquier tipo de enfermedad o hasta un accidente automovilístico. Algo interesante en las estadísticas es que cada segundo, estadísticamente hablando, cada segundo una persona es llamada a la presencia de Dios. O sea que si hiciéramos esto, cada vez que estamos sonando, una persona está siendo llamada a la presencia de Dios por muchos factores. Yo sé que nos preocupa toda esta situación, es verdad, pero una cosa que nos debería de preocupar más que nada, porque cada vez que hacemos esto, una persona es llamada y no sabemos si en el próximo chasquido seré yo o será otra persona. De lo que deberíamos estar preocupados es de estar a cuentas con Dios. Y eso también nos enseña el coronavirus. O sea, Dios nos lo enseña a través del coronavirus, a través de esta pandemia. Nos recuerda que hay que estar preparados para cuando Dios nos llame a su presencia, porque nuestro tiempo en esta vida solo le pertenece a Dios, pues nuestro tiempo está en sus manos. Seguramente, mi hermano y mi hermana, tú tendrás otras más. Estas son apenas unas cuantas que un servidor pudo reflexionar en este tiempo. Seguramente surgirán muchas más. Sería muy interesante que podamos recordar las palabras de Pablo en Filipenses 4, 11 al 12. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra
como a sufrir escasez. Y el siguiente versículo es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo podemos realizar en Cristo que nos fortalece. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te invito, mi hermano y mi hermana, a orar. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque una vez más, Señor nuestro, nos permites acercarnos delante de ti y de esta manera crecer para tu gracia, Señor nuestro, para tu honra. Te rogamos, querido Padre, que tú nos ayudes a seguir reflexionando en tu palabra, que nos tomemos muy en serio, Señor, el tener esa comunión contigo, esos lazos fuertes para contigo, para que así día a día, Señor, sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor nuestro, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Mis hermanos y mis hermanas, solamente un breve recordatorio. Antes que nada, recordarás que perdimos el internet aquí en la casa, en mi hogar, con mi esposa, entonces nos quedamos sin internet, por eso fue que se cortó la comunicación de la primer parte que estábamos comentando. Ahora bien, solamente para recordarte esto, mi hermano y mi hermana, de ser posible, si pudieras regalarme una fotografía de este tiempo, ¿verdad?, donde estás en el estudio bíblico, ya que este domingo tendremos nuestro cierre de Noches de Verano en Familia y queremos compartir todas esas fotografías en un pequeño video. Así que ayúdame en esto, mi hermano y mi hermana. Te invito a que por favor puedas tomarte una fotografía ahí cuando estás en el estudio bíblico y enviármela a través de Facebook, a través de Messenger de Facebook, por favor, para que yo pueda recopilar toda esta información y turnarla a nuestra hermana Kristen, que es la que está haciendo el video. Te invito a que por favor lo puedas realizar. Que el Señor te bendiga y te guarde, y espero en el Señor que nos veamos pronto. Recuerda, hay una cita para tener un servicio para honrar a nuestro Padre Celestial este domingo a las 10:30 de la mañana. Que el Señor les bendiga.